Asimismo, en esa misma reverencia, de pie, abra su Biblia, Nehemías capítulo 3, verso 26. Gloria al Señor. Hermosa presencia de Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías capítulo 3, versículo 26. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Nehemías capítulo 3, versículo 26. Dice así la palabra del Señor, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos todos juntos. Y los sirvientes, diga conmigo, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa tarde. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos exhorta, nos corrige, nos anima. Gracias por tu presencia en este lugar. Señor, gracias por este nuevo comienzo de semana, nuevo día, Señor, de comienzo de la semana, Padre, donde podemos darte gloria y honra y apartar nuestro primer lugar para ti, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, como dice tu palabra, serán añadidas. Señor, te pedimos en esta hora que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos a tu palabra, Señor, y que hoy podamos, Señor, sentir aún más tu presencia y el toque de tu Espíritu en nuestras vidas, que lo necesitamos, Señor, para poder seguir caminando y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, te ponemos en tus manos toda enfermedad, todo problema, Señor, que quizás hoy, Señor, esté presentando cualquier hermano que ha venido a este lugar o hermana, Señor. Queremos ponértelo en tus manos, entendiendo que tú eres el sanador, que tú eres nuestro libertador, y que, Señor, tú llevaste, Señor, toda enfermedad en la cruz del Calvario, Padre. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: puede tomar sus asientos, mis hermanos. Estamos en la séptima puerta de la reconstrucción o restaurando las puertas del alma. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la puerta de las aguas. Ese simbolito o ese triangulito que puso nuestro hermano Walter allí en pantalla es precisamente la puerta de la cual queremos hablar. Y esta serie de mensajes sobre la reconstrucción de las 12 puertas por Nehemías es una serie que hemos comenzado hace ya 7 semanas y que habla de la restauración de nuestra alma. Y cada una de esas puertas, de las cuales comenzamos viendo la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de la vieja antigua, la puerta del valle, la puerta del muladar y la puerta de la fuente, han tenido un significado para nuestra vida espiritual. Yo creo que cada uno de nosotros ha tomado una parte de lo que Dios quiere hablarnos a través de lo que Nehemías hizo allí en Jerusalén y de lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer para poder restaurar esas puertas de nuestra alma. ¿Sabe que el libro de Esdras y Nehemías nos conducen retrospectivamente, amada iglesia, a una época de avivamiento espiritual que tuvo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel deja la cautividad babilónica y se dirige de nuevo a su tierra, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Y ese remanente que Dios usa vuelve a Jerusalén, y allí Dios lo usa de una manera especial, tanto a Nehemías como a esa parte del pueblo, para restaurar los muros y la puerta, y también el templo que fue restaurado. Y dentro de esa reconstrucción de la ciudad y de los muros de la ciudad estaban las puertas, como le dije, la reconstrucción de cada una de esas puertas de la ciudad.
estuvimos hablando para recordar y repasar que la puerta de las ovejas es la primera de las puertas que fue restaurada por Nehemías y que nos habla de nuestra salvación. Nos habla de Jesús como la puerta y nosotros las ovejas, y que tenemos solamente salvación en Jesús. La puerta del pescado nos habla de que una vez salvo necesitamos dar testimonio y necesitamos ser pescadores, convertirnos en pescadores de hombres. La puerta vieja y antigua nos habla de cerrar a todo aquello antiguo, viejo en nuestras vidas, que nos trae recuerdos, nos traen situaciones emocionales en las cuales realmente vivimos recordando, y el Señor nos dijo que no traigamos a memoria las cosas antiguas ni las cosas pasadas, que aquí Él hace cosas nuevas, y por lo tanto aquella puerta vieja y antigua necesita ser cerrada en nuestras vidas para no recordar el pasado. Hablamos del valle, de los 10 tipos de valle por los cuales el cristiano pasa, y el valle es parte de nuestra vida como cristianos. Es necesario pasar por el valle. El valle nos corrige muchas veces. El valle nos lleva a una situación de búsqueda profunda del Señor. Aun cuando andemos en valle de sombra y de muerte, decía el salmista, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Estuvimos viendo la puerta del muladar, que era por donde se sacaba toda la basura de la ciudad, todo el estiércol de la ciudad, y eso nos habló a nuestra alma de aquella basura espiritual que podamos tener en nuestra vida emocional, de pensamientos en nuestra vida que necesitamos sacar de nosotros, porque la basura huele mal, y cuando nos llenamos de basura también nosotros olemos mal. Cuando nuestra vida está llena de basura, pues olemos mal, y es necesario sacarla, limpiarnos de toda la basura. Y la semana pasada hablamos de la puerta de la fuente y hablamos de la experiencia necesaria con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Pero en este pasaje bíblico, en este día de Nehemías capítulo 3, 26, yo quiero hablarle de esa séptima puerta, la puerta de las aguas, una de las puertas importantes. Dice la palabra que fue reconstruida por los habitantes de Ofel. Los habitantes de Ofel eran siervos de la casa de Dios. En Ofel habitaban los siervos de la casa de Dios. Y cuando vamos a ver el significado de la palabra Ofel en hebreo, quiere decir collado, Ofel quiere decir colina, Ofel quiere decir loma. Y entonces cuando vemos que aquellos que vivían en ese lugar llamado Ofel y que eran siervos de la casa de Dios, nos damos cuenta que fueron los instrumentos que fueron utilizados para poder reconstruir esta séptima puerta. Esto nos habla de algo bien importante, que solamente los creyentes que viven en los collados, en las alturas, aquellos creyentes que están siempre en el cerro y en la colina y que están sirviendo al Señor, son los que tienen la autoridad de poder restaurar esta puerta, la puerta, diga conmigo, de las aguas. Diga conmigo, la puerta de las aguas. Recuerde que vamos en camino ascendente. Veníamos en camino descendente desde el norte al sur. Ahora vamos en camino ascendente en cada una de las puertas que nos falta. Y es curioso que esta puerta de las aguas, escuche, tenía una particularidad. Ella permanecía siempre cerrada todo el año. Solamente se abría esta puerta durante unas celebraciones, las celebraciones de la fiesta bíblica del mes séptimo. La puerta de las aguas, ya voy a hablarles un poco qué era esta celebración. Esta puerta de las aguas se llama así porque estaba frente a una plaza que daba hacia el templo. Esta puerta de la agua tipifica la palabra de Dios. Mire, Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la puerta de la palabra, de las aguas, nos habla de la palabra de Dios, y en lo que yo me quiero enfocar en esta hora, y quiero que usted me siga porque es importante. ¿Qué es la palabra? Es el agua para nuestras vidas. La palabra nos suministra vida a nosotros. Cuando la palabra llegó a nuestros corazones, nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida a través de la palabra.
La palabra del Señor, hermanos, nos da crecimiento. A través de la palabra usted va creciendo. Es el alimento, diga conmigo, el alimento espiritual para nuestra vida. La palabra nos da crecimiento, la palabra nos permite reproducirnos, la palabra nos trae refrigerio a nuestra alma, es energía para nuestro ser, es limpieza para nuestras vidas. Y cuando hay escasez de agua, escuche bien, cuando hay escasez de agua comienza uno a tener mucha sed y hay mucha desesperación. Y donde hay escasez de agua, donde no hay palabra ni presencia de Dios, solamente habita la muerte. Así que esta fuente, esta puerta de las aguas, diga conmigo, la puerta de las aguas simboliza la palabra. Diga conmigo, la puerta de las aguas simboliza la palabra. La palabra. Ahora, según la ley, escuche esto, en el último día de la fiesta de los tabernáculos se llevaba a cabo una ceremonia de las aguas. El último día era un día especial. ¿Saben lo que hacían los sacerdotes? Los sacerdotes sacaban agua del estanque de Siloé. La semana pasada hablamos de aquel ciego que fue sanado en el estanque de Siloé. Cuando Jesús le puso barro, escupió, hizo barro y se lo puso en los ojos y les dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y aquel ciego fue y se lavó y tuvo la visión de nuevo, tuvo la vista, se le fue la ceguera. Bueno, de ese mismo estanque de Siloé, que estaba en la parte baja, allí donde está la puerta de la fuente, los sacerdotes durante estos días de fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que era esa fiesta en que los judíos ellos colocaban como una especie de enramadas donde vivían en las afueras durante unos días, recordaban lo que Dios había hecho allí en el desierto en su vida, cómo Dios los había protegido, cómo Dios les había sustentado. Y durante esa fiesta los sacerdotes sacaban agua de ese manantial de Siloé y lo llevaban por la puerta de las aguas hasta el templo. Venían por la puerta de la fuente, tomaban en el manantial, entraban por la puerta de las aguas, y era un rito que los sacerdotes hacían. Y ellos recordaban, llevando esta agua, de que en el desierto Dios le había dado agua. Dios le había dado agua para poder aliviar su sed. Dios había sido el proveedor. Pero también lo que hacían los sacerdotes con esta agua que entraba por la puerta de las aguas tomada del estanque de Siloé y la llevaban hasta el templo, era derramar el agua sobre el altar como un símbolo de ese derramamiento del Espíritu Santo que vendría cuando el Mesías vendría sobre la tierra. Por eso que nosotros, cuando vamos a Juan en el capítulo 7, vemos ese hermoso pasaje de la Biblia que dice que en el último y gran día de la fiesta, ese era el último gran día de la fiesta, era el octavo día, era el día más especial, era una santa convocación que se hacía en ese día, en ese último gran día de la fiesta. Jesús se puso de pie en ese lugar y exclamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba haciéndole entender a aquellos religiosos, le estaba haciendo entender a aquellas personas que no eran los ritos los que le iba a salvar, que no era lo rutinario, que no era lo religioso, que no era la religiosidad lo que le iba a saciar la sed, pero que frente a ellos estaba aquel que sí podía sanarle la sed, aleluya, y era Él. Diga conmigo: Jesús ha sanado mi sed.
Lo que Jesús le estaba diciendo en ese gran último día, cuando se tomaba esa agua, se derramaba y se daba ese símbolo como diciendo: el Mesías vendrá y derramará el Espíritu Santo y serán como ríos de agua viva. Jesús le estaba diciendo: aquí está, uno mayor que Moisés está aquí, uno con mayor gloria de Moisés está enfrente a ustedes. Jesús estaba tratando de decir que mientras seguían los rituales y la religiosidad, siempre tenían que tomar de ese estanque de Siloé y llevar esa agua al templo, pero que si ellos tomaban del agua verdadera, nunca más tendría sed. Y sabe una cosa, mientras usted busca la verdad en cualquier otro libro que sea menos el libro de la palabra de Dios, que la Biblia, usted siempre va a tener sed y usted siempre va a estar buscando, y va a haber una sed insaciable en su vida, porque el único que puede salvar y saciar la sed es esta palabra de Dios, aleluya, y Jesucristo el Salvador. Apláudele si quiere aplaudirle al Señor y dígale: Señor, gracias porque tú has saciado mi alma. De su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Mire, Jesús le estaba diciendo: mire, verdaderamente ustedes están haciendo todo esto y esto es religiosidad, pero si ustedes creen en mí, amén, si ustedes ponen su mirada en mí, y eso es lo que Dios está tratando de decir en este tiempo. No pongas tu mirada en la filosofía, en la psicología o en otras cosas que no es la palabra de Dios, porque el único que puede saciar tu sed es la palabra. Entonces, si la puerta de la fuente nos habla de la llenura del Espíritu Santo, como vimos la semana pasada, es necesario también entender qué hace la puerta de las aguas y restaurar esa puerta de las aguas en nuestra vida. La puerta de las aguas nos habla de la necesidad de dejarnos conducir por la palabra de Dios, por más nada, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra, hermano, tiene que ser equilibrada, la palabra tiene que ser sana, la palabra tiene que no tener contaminación. La palabra es la que produce en nosotros corrientes de agua viva y la llenura del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos mucho lenguaje figurado del agua. El agua representa la palabra. Conforme vamos conociendo más la palabra, vamos limpiando más nuestra vida. ¿Cuánto le ha pasado que mientras más usted ha conocido la voluntad de Dios, más usted ha dejado de pecar? ¿Cuánto decimos amén? Mientras usted desconozca lo que está aquí, el plan de Dios y la voluntad de Dios, usted seguirá en la misma vida. Pero cuando usted se sumerge en la palabra, cuando usted busca la voluntad de Dios para su vida a través de la Escritura, hermanos, usted más va a ser limpio. ¿Cuánto decimos amén? La palabra purifica, la palabra nos limpia. Mire, Efesios capítulo 5, verso 25 al 27, dice la palabra que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella, decía el apóstol Pablo, para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Diga conmigo: el agua es la palabra que nos limpia. Dígalo de nuevo: el agua que nos limpia, la palabra. Dígale, hermano, que está a su lado: el agua que te limpia no es la ducha, ni el baño, ni el jabón que tú te echas. Eso limpiará lo externo, pero hay algo interno que necesita ser limpiado. Diga: hay algo interno que necesita ser limpiado en tu vida, y eso solamente lo puede limpiar la palabra de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya. Mire, hermanos, fíjense, no es casualidad que cuando el pueblo de Dios, en la época de Nehemías, si vamos unos capítulos más adelante, yo quiero que usted me acompañe a Nehemías capítulo 8, no es casualidad. Algo que yo quiero que usted tome reflexión. Nehemías capítulo 8, el verso 1 al 3, no es casualidad que cuando el pueblo de Dios se reúne a oír a Esdras y leer la Torá, cuando ya los muros estaban reconstruidos y estaban haciendo la dedicación del muro,
¿Y dónde leyeron la Torá? ¿Dónde leyeron la palabra? Lo que ellos tenían en ese momento era la Torá. Escuche bien, porque si ellos hubiesen tenido todo, hubiesen leído todo. Pero como ellos tenían la Torá en ese momento, estamos hablando del Antiguo Testamento, ellos se reunieron allí para leer la Torá. Dice el verso 1 del capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las... Diga conmigo, no es casualidad que se reunieron delante de la puerta de las aguas. Se reunieron en ese lugar como un solo hombre, todo el pueblo, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Era lo que tenían ellos solamente, lo cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y el verso 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 12, en presencia de hombres, mujeres y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo deben estar nuestros oídos, amados hermanos? Atentos a los falsos profetas, atentos a los falsos maestros, atentos a qué, a lo que dice el libro. Hoy en día el libro es más grande de lo que tenían ellos. Ellos tenían este pedacito, hoy en día nosotros tenemos toda la palabra de Dios, aleluya, que nos guíe, nos dirige, amén, nos consuela, amén, nos transforma, nos liberta. ¿Cuánto decimos amén? Y ellos desde el alba hasta el mediodía se reunieron, todos grandes y pequeños, en ese lugar para leer la palabra. Y leyó en el libro, dice, delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? Al libro de la ley. Diga conmigo, necesitamos tener nuestros oídos atentos a lo que Dios nos dice. Porque muchas veces, hermanos, estamos escuchando pero no estamos entendiendo. Muchas veces estamos prestando atención a algo pero no lo hacemos como debemos hacerlo. Escuchamos pero realmente no llega el mensaje, no llega hasta nuestra vida, porque en nuestra cabeza estamos pensando en los frijoles que dejamos, las caraotas, las arepas que dejamos allí listas, el arroz que ya está listo, que cuando vamos a llegar entonces vamos a comer rápido para hacer esto y hacer lo otro. Y entonces estamos tan afanados que estamos sentados en el servicio, estamos mirando al frente, pero yo que los veo y que veo cada ojito de los que ven aquí, sé si están metidos en el mensaje de la palabra de Dios o usted está metido en las caraotas que dejó ahí en la olla. ¿Me está entendiendo? Vea conmigo, tengo que prestar oído a la palabra de Dios. Y hermano, no es casualidad que esto ocurra justo en la puerta de las aguas, porque la puerta de las aguas tiene un significado tremendo. La puerta de las aguas, entonces, diga conmigo, me habla de la palabra. En estos días, hermanos, es muy común escuchar en los ámbitos públicos, en los ámbitos culturales, económicos, de Dios muchas veces y su palabra. Hay personas que comentan, a veces comentan de Dios y de su palabra. Yo estaba en estos días en una reunión y de repente estábamos en Portugal, y allí en Portugal se dice la primera feria, la segunda feria, la tercera feria. Esos son los días de la semana. Y cuando llegamos al domingo, alguien le preguntó: ¿y qué feria es esa? Y el hombre dijo: es el día del Señor. Mire, sin ser cristiano, es el día del Señor. Entonces, a veces hablamos y en el ámbito económico, cultural, social, de Dios y su palabra, ¿verdad? Pero tristemente, hay una falta de conocimiento en el pueblo de Dios de su palabra. O sea, 4:6, o sea, el profeta 4:6, amén. No los caraqueños que decimos mucho, o sea esto, o sea lo otro. No, o sea, el profeta en el
capítulo 4, en el verso 6, me dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mire, las personas perecen hoy en día por falta de lo que está escrito en la palabra. Escrito está. Mire, si el Señor Jesucristo no le decía al diablo, escrito está, el diablo le estaba torciendo las escrituras al Señor Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Mira, si tú eres el Hijo de Dios, móntate allá arriba y lánzate, porque escrito está, el Señor te va a mandar ángeles. ¿Qué estaba haciendo? Torciéndole las escrituras. Y hoy en día hay mucha gente que tuerce la escritura. Por eso es que yo quiero hablarles hoy de la palabra de Dios. Escuche, es importante. La falta de discernimiento, la falta de conocimiento verdadero de la palabra, lo que hace es arrastrar a los creyentes débiles, confundir a las ovejas débiles, y lo que hace es, en vez de hacerle beber del agua, lo que le hace beber es de un veneno. Ay, ay, ay. ¿Se puede beber otra agua, pastor, que parece ser la palabra? Sí, efectivamente. Así como hoy en lo natural usted consigue diferentes clases de agua, y una agua es diferente completamente de la otra, y usted cuando ve en el análisis bioquímico del agua, usted se da cuenta que este tiene más calcio, tiene menos sales, y esto es así, te puede ayudar para esto y para el otro. Escuche, hay también en el ámbito espiritual muchas aguas que se están derramando desde los púlpitos, desde la internet, desde muchos lados, que no es el agua que salta para vida eterna, no es el agua que te sacia la sed, no es el agua verdadera que es neutra para tu organismo, para que tú puedas vivir bien y para que no puedas ser afectado por ninguna enfermedad. ¿Sabía usted que hay enfermedades causadas por microorganismos o sustancias químicas que están dentro del agua potable? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama esquistociamiosis, y es que es tremendo, y hay una que se llama malaria. ¿Cuántos saben de esa enfermedad? Malaria. Hay otras que son legionolesis. Hay otro que es disentería, cólera, paludismo. Hay tantas enfermedades que se transmiten. Mire, ¿a usted no le ha pasado que usted ha ido a un lugar y ha tomado agua de lluvia y usted está como 5 días en el baño con diarrea? No, solamente al pastor. Dígale, hay mucha gente que está tomando agua y está en diarrea espiritual en este momento. Está tomando agua que no proviene de la fuente y tiene cólera y tiene diarrea espiritual y tiene paludismo. ¿Sabes que el paludismo viene también? ¿Dónde lo habrá pillado, pastor? ¿En qué canal de internet estarás bebiendo agua que has pillado una diarrea espiritual? ¿Qué le estás prestando tus oídos? ¿A qué agua contaminada? Por eso insisto, amada iglesia, que es necesario capacitarse en las escrituras. Es necesario escudriñar las escrituras. Es necesario entender cuando leemos la palabra, ese lenguaje figurado, esas parábolas que están allí, esa poesía. Es necesario entenderla para que ninguno venga y te robe tu corona, para que ninguno venga. Hermanos, escuche, hay gente que está perdiendo la salvación de su alma. ¿Sabe por qué? Porque se ha desviado, se está desviando detrás de sectas, y la palabra dice: nadie te tiene que robar tu corona. Amén. José quiere decir que puede haber posibilidad de que tu corona la puedas perder. Lo que Dios tiene para tu vida lo puedes perder, porque mi pueblo, dice Oseas 4:6, perece por falta de conocimiento. Mire, hay tanta agua contaminada.
Solamente la conexión con el Espíritu Santo te hace discernir cuando el agua no está contaminada. Mire, Pedro en su epístola, primera de Pedro, habla de la leche espiritual adulterada. Por eso es necesario que entendamos, porque hay mucha gente que está tomando leche, pero esa leche está cortada, está adulterada. Mire, primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ellas puedas crecer sano y sabio. Amén, aleluya. Para que puedas crecer sano y sabio. Por eso es necesario que restauremos la puerta de la agua en nuestras vidas. Es necesario restaurar esta puerta de las aguas, porque es necesario mantenerse en el evangelio sano y puro. ¿Cuánto decimos amén? Es necesario que usted se mantenga en el evangelio sano y puro. Mire, yo he notado en todos esos años de camino que tengo con el Señor, y no es uno, son 38 años de camino en el Señor, pero todavía estoy joven. ¿Cuánto? Amén, dígame. ¿Sí o no? Estoy joven. Aleluya, gloria a Dios. Usted no me ha visto aquí con achaques, gracias al Señor. Amén, gloria al Señor, porque el Señor me renueva como las águilas. Amén. Mire, hermano, yo no tomo pastilla para la tensión, yo no tomo pastilla para la tiroides, no tomo pastilla para los riñones, no tomo pastilla para nada, porque el Señor es mi sanador. Aleluya. Y Él me tiene con fuerza como las de búfalo. ¿Sabe por qué? Porque yo me alimento de la palabra de Dios, porque yo bebo del agua de Dios. Aleluya. Amén. Ahora no quiere decir que de repente me caiga de aquí y me pueda fracturar un hueso, no quiere decir nada. En una oportunidad, haciendo un mal movimiento, me hizo crack la columna. Y mire, hermano, la ciática, eso era un dolor desde aquí hasta acá. Ustedes lo saben. Viajé a Venezuela con la ciática, prediqué que tenía que hacer cada 20 minutos arrodillarme, pero predicaba arrodillado. La gente no sabía por qué, yo sabía por qué. Y el Señor estaba tratando mi corazón y mi vida. Me levantaba y se me quitaba el dolor. 20 minutos me volvía a venir, me arrodillaba y hacía ese ejercicio, hermano. En el aeropuerto llevaba las maletas y hacía así, y de repente seguía 20 minutos más. Llegué aquí con lo mismo y dije: Señor, esto no puede seguir así. Eran 2 meses, me hice todos los exámenes, me metieron en la resonancia, el traumatólogo y no sé qué, no sé cuánto. Eso puede ser desgaste. Y era una ciática, hermano, que yo tenía, que era fuerte en el trabajo, no podía estar. Y un día le dije: Señor, en un culto, yo no puedo seguir así. Comencé a danzar en la presencia del Señor. Desde ese día se me quitó todo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Amén. Así que si usted tiene ciática, dance en la presencia del Señor. Amén. Salte en la presencia del Señor. Si usted tiene lo que tiene, espolón, le duele el calcañar o le duele la rodilla, métale una patada al diablo. Aleluya. Y usted va a ver cómo llega la sanidad a su vida. Amén. Apláudele. Apláudele al Rey de Gloria. Es necesario restaurar la puerta. Mire, hermanos, he notado que en todos estos años, como decía, en el camino del Señor, hay diferentes tipos de agua. Y yo he visto eso. No hay evangelio genuino. Escuche, el que aprendimos y el que somos fiel a ese evangelio y predicamos ese evangelio genuino. Filipenses capítulo 1, verso 15 al 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Cuando decimos que hay varios tipos de agua, estamos diciendo que se predica otros evangelios. Su palabra es una sola, pero el enemigo, que ha tratado de torcer la escritura desde el comienzo, desde Eva, se la ha torcido cuando le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Ya le estaba torciendo las escrituras a Eva. Cuando llega Jesús en la tentación, le estaba torciendo la escritura. El enemigo, hermanos, su función es robar, matar y destruir. Su función es torcer la verdadera palabra de Dios. Su función es que usted, en vez de saciar su sed en la palabra, usted esté buscando y buscando saciar su sed en otra cosa. Entonces, escuche esto porque es interesante. Escuche
Porque a mí esto me ha bendecido primeramente a mí. Y cuando decimos, y digo que hay varios tipos de agua, estamos diciendo que se predican otros evangelios. Su palabra es una, pero el enemigo, y Dios trataba conmigo y me decía, la palabra es una, pero el enemigo ha torcido, como lo hizo en el desierto con Jesús, con Eva en el jardín. Satanás es especialista ¿en qué? En torcer la palabra, la escritura, y hacer errar en la interpretación. ¿A quién? Al débil en la fe. Porque los que somos fuertes y los que conocemos no erramos, hermano. Bueno, no podemos decir que somos infalibles porque tenemos que cuidarnos, pero nos cuidamos ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Le pedimos dirección, confirmación. Le decimos, Señor, esta palabra es verdaderamente, viene de ti, lo que estoy escuchando verdaderamente. Y cuando el Espíritu Santo está en ti, te inquieta. Hay algo que se llama discernimiento espiritual que te dice, no, esto me huele mal. ¿A cuánto le ha pasado eso? Levanta la mano. ¿A cuánto ha dicho, esto me huele a quemado? ¿Me está entendiendo? Entonces, mire, hay quien proclama palabras llenas de veneno, agua envenenada, amargas, turbias, palabras que dicen ser de Dios, pero que vienen con veneno y amargura. Mire, la palabra nos dice en Jeremías capítulo 23, verso 15 al 18, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice no vendrá mal sobre vosotros. Léase Jeremías capítulo 23, versículo 15 al 18. Hoy hay hombres que dan palabras de aliento cuando Dios está trayendo juicio. ¿Me está entendiendo? Falsos profetas que dicen hablar de parte de Dios, pero que realmente no están hablando de parte de Dios. La palabra de Dios me dice que en los últimos tiempos incrementarían los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Qué dice la palabra? Que meterían encubiertamente, introducirían herejías destructoras y muchos seguirán su disolución. ¿Cuáles son esos muchos? Los débiles. ¿Cuáles son esos muchos? Los que no tienen fortaleza, los que no tienen profundidad en la Escritura, los que no se hacen guiar por el Espíritu de Dios, sino por lo que están escuchando, que me suena lindo, me suena precioso, me suena agradable, pero no es de Dios. Escuche bien, no todo lo lindo, lo precioso y lo agradable, no todo lo que brilla es oro. Amén. Entonces, la palabra me dice que en estos días abundarían falsos profetas y falsos maestros. ¿Quién es un falso maestro, pastor? Aparentemente alguien que tiene un fruto cristiano, pero tarde o temprano se dejará saber lo que verdaderamente es él. Jesús lo dijo, por su fruto los conoceré. No puede una fuente dar agua dulce y agua amarga a la vez. Escuche, 7 características, porque quiero dejarle esto, 7 características de los falsos maestros. Características de los falsos maestros según la palabra del Señor. Mire, segunda de Timoteo, anote allí, capítulo 3, verso 1 al 2. Dice la Biblia que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempo peligroso. ¿Por qué? Porque habrá muchos amadores de sí mismo. Dice la palabra, que tendrán apariencia de santidad o de piedad, pero que niegan la eficacia de ello. Dice la Biblia, dice Pablo a Timoteo, a estos evita. ¿Qué significa esto evita? Con estos no te juntes. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, yo no me puedo juntar con las personas con una doctrina falsa. Amén, dígalo, no me puedo juntar con personas con doctrinas falsas. Sí, porque son malhechores.
malhechores que hablan solamente de experiencias especiales con Dios. Mire, el falso maestro lo primero que lo va a llevar es a una experiencia especial con Dios que más nadie tuvo. Que más nadie tuvo, más nadie lo tuvo, solamente él. ¿Ok? Ahora, ¿Dios tiene hijos predilectos? No. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Que Dios me ama a mí como te ama a ti, como te ama a ti, y la misma experiencia tuya me la va a dar a mí y la va a dar al otro. No hay alguien que tenga una experiencia especial. Escuche, no. Porque los creyentes inmaduros son impactados por gente que tienen experiencias especiales. Escuche, y este tipo de maestros tienen experiencias especiales con Dios, de conocimiento acerca de cosas profundas, incomprensibles, que nadie comprende. Nadie comprende la Escritura, solo ellos. Acuérdese de eso, hermano, que si nadie comprende la Escritura y solamente ellos, eso es una secta. Escuche, porque la Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que no solamente yo la sé interpretar. No, la profecía, dice Pablo, no es de interpretación privada. Por lo tanto, no puede haber un superiluminado por ahí que solamente conozca la palabra y que Dios le revele cosas incomprensibles. Muchos ostentan de una supuesta forma de interpretar la Biblia de una manera mejor. Ahí está. Eso es un falso maestro. Cuando alguien te dice que yo interpreto la Biblia de una manera mejor, allí hay una secta. Ya comienza una secta. Y de esa manera lo que ellos hacen es atraen a todos los que se convierten en su presa. Profesan ser fuertes, de gran sabiduría y conocimiento. Sin embargo, mire lo que dice la Biblia. Esa sabiduría es diabólica, terrenal, dice la palabra. La única y verdadera meta de estos farsantes es la de su vanagloria. Estos desean ser reconocidos, tener grupo de seguidores detrás de sí, por lo cual son llamados amadores de sí mismos. ¿Por qué son amadores de sí mismos? Porque lo que quieren tener es grupo de seguidores. Y escuche bien, esta gente no busca convertir al que no conoce la palabra. Busca meterse en la iglesia y convertir a los que ya conocen la palabra, que son débiles y que no la estudian y que no tienen fundamento. Ya conmigo, tengo que cuidarme de los falsos maestros, de los falsos profetas, y restaurar la puerta de las aguas. Diga conmigo, la puerta de las aguas. Diga, hermano que está a su lado, la puerta de las aguas es importante. Mire, punto número 1, apariencia de gran espiritualidad, un falso maestro. Punto número 2, falta de temor y sumisión a la palabra. Los falsos maestros no tienen temor de la palabra, porque dicen cosas contrarias a la palabra, porque tuercen la palabra. Cuando alguien tuerce la palabra, no tiene temor de Dios en su vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, falta de temor, sumisión a la palabra. La forma más directa para descubrir un falso maestro es su reacción cuando lo enfrentas con la palabra de Dios. Cuando tú lo enfrentas con la palabra de Dios, ¿cuál es su reacción? Y ahí te das cuenta. El falso maestro no respeta lo que la Biblia dice, la tuerce, la utiliza, sí, pero la tuerce para poder acomodarla a su propia enseñanza, a su propia doctrina. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Me está entendiendo en esta tarde? ¿Está entendiendo en esta tarde? Mire, 1 Timoteo 4, 2 al 4 dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Apostatar de la fe significa separarme. Un apóstata es alguien que se separa de la fe. Alguien que se separa. Cuando tú te separas de lo que te enseñaron, de lo que está escrito, de la sana doctrina, y comienzas a hacer cosas que nunca te enseñaron y te apartas de aquí, de la sana doctrina, tú te vuelves apóstata. Apóstata, eso es. Te apartaste de la fe que un día te predicaron. Amén. Amén. Y hay muchos así, hay muchos apóstatas. Mire, la doctrina de estos hombres no provienen de la palabra, sino de sus mentes entenebrecidas.
sucias por el pecado. Segunda de Pedro, anote este versículo porque es importante. Sí, tomen asiento por favor. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Anote ese versículo, porque nadie puede tener una interpretación única, privada y exclusiva. Cuando hay interpretaciones únicas, privadas y exclusivas, aquello es una falsa doctrina. Punto número 3. Mire, cuando hay falta de temor a Dios y a las potestades superiores. Los falsos maestros son muy rápidos para decir: el Señor me dijo, Jehová me dijo, Dios me dijo. Parece que tuviesen un telefonito rojo directamente con el cielo. Dios me está diciendo, Dios me está hablando, Dios me está... Sí, Dios habla, Dios te dice, Dios hace. Pero escucha bien, no podemos estar en todo tiempo. Dios me dijo que no fuera al baño. Dios me dijo que no abriera la nevera. Dios me dijo, hermano, Dios no se mete en ciertas cosas. Dios te encamina en ciertas cosas importantes, pero no se mete a decir: Dios me dijo que abriera la nevera, que sacara la leche y que me hiciera ahora leche con cereales. Esto es lo que me dijo Dios. Por favor, no tomemos el nombre de Dios en vano. ¿Me está entendiendo? Entonces, los falsos maestros son rápidos para decir: el Señor me dijo, Dios me reveló. Y son demonios vestidos de cristianos, tomando el nombre de Dios en vano, y hasta dicen recibir revelación directa de Dios mismo, aunque sus profecías no se cumplan ni estén de acuerdo con la palabra de Dios. Mire, estos no cambian de rumbo y su comportamiento continúa siendo el de hablar mal de Dios. Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Judas capítulo 1 verso 8 dice: de la misma manera, también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian las potestades y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mire, punto número 4. Usan palabrerías. Estos falsos maestros, características, usan palabrerías impresionantes. Saben griego, saben hebreo, saben arameo, saben caldeo, y todas las lenguas que ya murieron se las saben. Usted sabe que hay lenguas muertas, ¿no? Sí, que ya no sé. Están investigando cómo es que hablaban entre ellos. Se saben todo. Tengan cuidado con esto. La palabra de Pablo para Timoteo, hermanos, fueron claras y directas. Ordena que Timoteo, dice aquí, yo quiero que usted lo lea, 1 de Timoteo 1, 3, 7 al 3. Lo que Pablo le dice a Timoteo y le ordena: que no enseñen doctrina diferente y que no presten atención a fábulas y a genealogías interminables. ¿Qué significa esto? Palabrerías impresionantes. 1 de Timoteo 1, 3, 7 al 3. Escuche, esto no es nuevo, hermano, lo que yo le estoy diciendo. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles han habido desde que Jesús ascendió al cielo. Amén. Por eso es que nosotros debemos permanecer firmes en la palabra. Amén. Sí, mire lo que dice 1 de Timoteo 1, 3, 7, 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a alguno que no enseñasen diversas doctrinas, ni presten atención a fábulas genealogías, sino sin término, que antes engendran cuestiones. Yo lo estoy leyendo en otra versión: que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas. Escuche, lo que está ocurriendo hoy en día es que hay mucha gente distraída. Hay mucha gente distraída, no enfocada. No está enfocada en la palabra, en la dirección que tiene que estar enfocada, sino distraídas en muchas cosas. Por eso caen en esta falsa
doctrinas. Por eso se desvían de la palabra del Señor. Por eso se desvían y es necesario restaurar la puerta de las aguas. El Evangelio, hermano, no es fábula. El Evangelio no es palabrería. El Evangelio, hermano, no tiene nada que ver con estas cosas. Escuche, es poder de Dios para salvación. Amén. Es poder de Dios para salvación. Escuche, esto es importante que usted lo entienda. Mire, un verdadero maestro de la palabra, los que se ocupa es en la salvación de las ovejas que están extraviadas y perdidas y aquellas que están empezando en el camino, aquellos que son corderitos. El verdadero maestro lo que se debe interesar es en que esas ovejitas y esos corderos caminen como debe ser. Escuche, ese es el verdadero maestro. El falso maestro lo que va a agarrar a ese corderito, lo va a sacar del rebaño y le va a estar envenenando con pasto y con agua llena de veneno. No está salvando un alma, se está robando un alma de la iglesia del Señor. Los falsos maestros lo que hacen es robar las almas de la iglesia, no buscan almas perdidas. Esa es una característica que usted tiene que tener bien en mente. Entonces, las personas que caen bajo el engaño de los falsos maestros son normalmente aquellos que, según la Biblia, no reciben con obediencia la sana doctrina. Estos siempre están deseosos de oír algo nuevo y no aceptan lo que se le ha enseñado desde el principio. Pocas palabras. Hay personas que dicen, no, es que la Biblia está equivocada, está errada. Es que el Nuevo Testamento estaba realmente escrito en hebreo. Mentira, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. De hecho, cuando usted lee a los evangelistas que escribían, te ponen el estanque que en hebreo se llamaba el estanque de Siloé. Eso lo hace solamente una persona que traduce. Si yo estoy traduciendo un escrito del inglés al español, yo pongo todo en español y luego pongo que en inglés es esa cosa. ¿Me está entendiendo? No sé si me entendió. ¿Okay? Cuando hay una traducción de un idioma al otro, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo, ni en arameo, ni en ninguna otra lengua, sino en griego. Porque cuando usted lee, usted se da cuenta que esas personas que estaban allí necesitaban hablarle a todo un imperio que solamente hablaba griego, no hablaba ni hebreo ni arameo, porque solamente se hablaba en Jerusalén y se hablaba en ese lugar, esa lengua, pero en todos los demás lugares se hablaba en griego, y esta palabra tenía que correr por eso que fue escrito en griego. Entonces hay gente, hermano, que se pone en tal cuestión, tal tontería, que caen bajo el engaño de los falsos maestros, que comienzan a hablar de fábulas, de genealogías. Están siempre deseosos de escuchar algo nuevo. Ahora ya dejaron de decir papito, ahora le dicen Abba, el Eterno, Yahvé. Cuando el Señor le decía a su propio Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Usted ha visto alguna vez al Señor? Solamente una vez, en el Getsemaní, que le dice Abba. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Abba, Padre. Pero en todo lo demás decía, mi Padre y yo, uno somos. ¿Sí? La relación era de papito, de papá, una relación de confianza. No era impronunciable el nombre de Dios. Que para los judíos el nombre de Dios es impronunciable, no lo pueden pronunciar. Nosotros decimos Jehová, una mala traducción de Yahvé, que es un tetragramatón, que son 4 letras que no se pueden ni siquiera leer. YHWH, eso es el tetragramatón. Pero entonces, para poder hablar y poder decir, ¿cómo yo le voy a decir? Tengo que ponerle alguna vocal para poder decirlo, ¿sí o no? Porque si no, ¿cómo lo digo?
para los judíos es impronunciable, pero para nosotros no, hermanos. Entonces, escuche, es importante entender todo este tipo de cosas. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrán tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, punto número 5. Los falsos maestros faltan el respeto al evangelio. Buscan prosélitos. Los falsos maestros no están interesados en ganar alma para el reino de los cielos. Su mayor interés es el de sacar miembros de otra iglesia para que sigan sus pasos del error. Para ellos el tener como seguidores los que fueron miembros de otra iglesia es un gran orgullo. Escuche, venden el evangelio. Los falsos maestros venden el evangelio. ¿Okay? La Biblia dice en Mateo 18, Jesús le dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. Cambian el evangelio. Los falsos maestros, los falsos profetas, es otro evangelio, el que Pablo decía a los Gálatas: si alguien viene a predicarle a un ángel que desciende del cielo otro evangelio, sea anatema. Hay otro espíritu en ellos, ¿sí? Punto número 6. Mire, otra característica de los falsos maestros y falsos profetas es la egolatría y el control. El foco de atención de los falsos maestros no es Cristo. Escuche, el foco de atención es lo que ellos saben, la sabiduría que de ellos emana de la palabra, pero no es Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo: Jesús tiene que ser el centro de mi vida. Vamos a darle un codazo al hermano de su lado y dile: Jesús tiene que ser el centro de tu vida. Amén. Mire, el punto número 7, las experiencias para los falsos profetas y falsos maestros son más importantes. Una de las características de los falsos maestros es que se concentran más en las experiencias, más en los milagros, experiencias, visiones. Mire, hay gente que se la pasa viendo demonios por todos lados. Se cae la tapa de la poseta. Un demonio en el baño. Señor, reprenda ese demonio. Sí, un espíritu inmundo que hay ahí, en el baño. Se cae el haragán o la escoba y están buscando demonios por todos lados. Se cierra una ventana porque dejaron la ventana abierta y hay un corredor de aire de entre una ventana y una puerta, y la ventana hace ¡plan! ¡Ay, ay, ay! Aquí está el Chucky. Vamos a reprender. Hermano, a mí me han llamado, usted no sabe, de noche, de día, de madrugada, de tarde. Que escucho esto, es que he visto lo otro. No digo que no pueden haber, hermanos, sí. Pero hermanos, cuando estamos viendo siempre algo está pasando, revísese. Amén. Entonces, escuche, las experiencias son más importantes. Mateo 7 dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el verso 23 dice: entonces le diré: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. 7 características de los falsos maestros. ¿Cuál será el final de los falsos maestros, de los falsos profetas y de los falsos apóstoles que se desvían de la palabra y hacen desviar a la gente de la palabra? La Biblia habla claramente acerca de su destino, que es triste. Escuche, que sus seguidores tendrán también igual fin, igual que como el maestro los seguidores. Los falsos maestros, 1 Juan capítulo 2 verso 18. Mire, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente ha comenzado a haber muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que todos
no son de nosotros. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado el pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, más dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad y en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades, dice, vecinas. Segunda de Pedro 2 también dice: estos diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecen en su perdición. ¿Cuál será el fin del falso maestro, del falso apóstol, del falso profeta? Perecen en su perdición. Yo quiero ir concluyendo esta parte porque es importante. Tengo mucho más cosas que decirles, pero el tiempo avanza. Mire, escucha, es necesario entender lo que está escrito. Diga conmigo: escrito está. Escrito está. Amén. Necesitamos restaurar la puerta de las aguas en nuestra vida. Necesitamos sujetarnos firme a la palabra genuina, así como nos fue entregada. Esa palabra de Dios que hemos recibido y que ha transformado nuestro corazón. Sujetarnos a ella, estar firmes en ella para que nadie nos engañe. Proverbios 25:25, les dejo esto, dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Escuche, la palabra nos purifica, la palabra nos restaura, la palabra nos quebranta el corazón duro. La palabra trae convicción para nuestra vida. La palabra confirma la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Mire, el salmista en el Salmo 119, le dejo ese salmo, algunos versos. Léase el verso 105, habla y dice: la palabra te guía en tu caminar y te muestra el sendero. En el verso 116 te dice: la palabra te sostiene cuando tú te caes. En el verso 133 te dice: la palabra te afirma para que evites el pecado. El verso 154, es lindo el Salmo 119. Amén. El verso 154 dice: la palabra te vivifica y te da vida. Pero hay un verso, el verso 162 del Salmo 119, que dice: la palabra trae gozo al corazón triste. Amén, aleluya. Diga conmigo: esa palabra trajo gozo a mi corazón, trajo gozo a mi corazón. Y el gozo que el Señor me da, nadie me lo va a quitar. Amén, aleluya. Diga: el gozo que el Señor me da, nadie me lo va a quitar. ¿Cuál es nuestra actitud? Debería ser nuestra actitud. Nosotros deberíamos buscar el agua de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 22. Hebreos capítulo 10, verso 22. Nosotros debemos buscar el agua de la palabra de Dios, la palabra del Señor, que nos limpie, nos purifique y nos haga conocer la verdadera voluntad de Dios. Iglesia, es necesario restaurar la puerta de las aguas. Diga conmigo: es necesario restaurar la puerta de las aguas. Ponga su mano en el corazón en esta hora y dígale: Señor, toda aquella basura que yo estoy escuchando, que he escuchado y que me está perturbando en mi corazón y en mi vida, yo la quiero alejar de mí, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos ahí donde está y dile: Señor, yo quiero restaurar esta puerta para que corra la corriente de Dios en nuestro ser. Yo quiero restaurar esta puerta para poder ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero restaurar esta puerta para echar de mí toda la basura. Vamos, dígaselo al Señor: yo quiero restaurar esta puerta. Aleluya, 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 aleluya. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra que me guía, me anima, me consuela y me fortalece. Señor, quiero profundizar más en tu río. Quiero profundizar más en tu palabra, Señor. Quiero profundizar, Señor. No quiero ser, Señor, solamente un superficial en las cosas espirituales, porque seré presa del enemigo, seré presa del diablo,
seré presa del engañador. Por eso es necesario profundizar en la palabra de Dios. La palabra es como ese río de vida. Esa visión que tuvo el profeta Ezequiel del río de vida en el capítulo 47. Dice que me hizo volver luego en la entrada de la casa y aquí agua que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo. Aquí el profeta Ezequiel estaba mirando el río que venía directamente del trono de Dios. Y dice hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. La palabra de Dios puede llegar hasta los tobillos en nuestra vida. Hay gente que no profundiza más que los tobillos. Y allí está, mire, en esa experiencia dice que las aguas le llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta la rodilla. Midió luego otro 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Hay gente que el agua de la palabra la tiene solamente en los tobillos o solamente le llega a las rodillas. Se refrescan los pies, se refrescan las piernas y hasta se refrescan el lomo, solamente hasta aquí. Pero la visión de Ezequiel iba más allá y había ese varón que medía otros 1000 y dice que era como un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Cuando la Biblia habla de agua, habla de pueblos también, de mares, es el lenguaje figurado y habla de pueblo. Cuando ese río desciende, dice, y entra en el mar, recibirán sanidad las aguas, los muchos pueblos recibirán la sanidad y solo la palabra de Dios puede dar sanidad a nuestras vidas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entre en este río. Escucha bien, cristiano, cristiana, iglesia. Hay un río de Dios que es el río de sanidad para su iglesia. Y hay un agua que es su palabra. No te metas en otro río. No busques otras aguas. No busques otros ríos. Hay un solo río que desciende del trono de Dios. Podrán hablarte de muchos otros ríos, pero solo uno desciende del trono de Dios, que es el río verdadero, que es el río que trae la sanidad, que es el río de bendición. No los otros ríos o riachuelos que son sectas, de las cuales traen maldición para nuestras vidas. Escucha, sanidad hacia esas aguas, hacia esas personas que nadaran en ese lugar, dice la palabra, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Escuche, es el único río que sale del trono de Dios. Amén. Ese es el río que trae sanidad para nuestra vida, no cualquier otro río. Cualquier otro río será un río turbio, un río de aguas envenenadas, un río que no va a traer sanidad para tu vida. En una oportunidad me fui a unas aguas termales y yo pensaba, hermano, que iba a salir sano. Salí de aquello más enfermo que como había llegado. Esas aguas estaban más verdes y a veces pensamos
que vamos a un lugar para recibir sanidad y nos metemos en un agua para recibir sanidad. Y lo que hacemos es, si no es el agua adecuada, si es agua contaminada, lo que salimos es más enfermo de lo que entramos. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, gracias porque tú envías tu palabra siempre a tiempo para corregir nuestros errores. Señor, tú envías tu palabra siempre a tiempo, Señor. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra. Dice que saldrá de tu boca, no volverá vacía, Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos que la envíe. Señor, tu palabra hoy será prosperada en los corazones de aquellos que la han recibido, Señor, con humildad, Señor, con sencillez. Aquellos que la han recibido, Señor, con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, Señor. Tu palabra producirá. Tu palabra, Señor, sanará. Tu palabra, Señor, nunca más volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquellos en la cual yo le envíe. Gracias por tu palabra en esta preciosa hora. Ponte de pie ahí donde estás y dile: Señor, gracias.